Yo, un hombre de 42 años, me casé con mi esposa hace 5 años. Para ambos, fue nuestro segundo matrimonio. No tengo hijos de mi primer matrimonio, pero mi esposa tenía una hija. Cuando conocí a mi esposa, mi hijastra tenía 16 años. Aunque no tengo hijos propios, entiendo que los adolescentes son temperamentales y tienen su propia forma de pensar. Obviamente, no esperaba que se acercara a mí de inmediato. Al principio, cuando comenzamos a salir, no la veía mucho porque estaba ocupada con la escuela secundaria y sus prácticas de porristas, entre otras cosas. Pero las pocas veces que la vi, siempre fue un poco distante y no parecía interesada en conocerme ni en establecer algún tipo de relación conmigo. Al principio, pensé que simplemente era tímida y que eventualmente se acercaría a mí. Sin embargo, incluso después de un año saliendo con mi esposa, las cosas seguían igual. En ese momento, ya había aprendido mucho más sobre la relación anterior de mi esposa con el padre de mi hijastra, y no era realmente agradable. No entraré en detalles, pero digamos que su padre no era la mejor persona. Le fue infiel a mi esposa varias veces antes de que ella finalmente decidiera terminar esa relación. Al principio, ella no quería contarle nada a mi hijastra porque era demasiado joven y no era apropiado que supiera sobre asuntos de adultos. Naturalmente, mi hijastra no tomó bien el divorcio. Naturalmente, ella adoraba a su padre y obviamente no sabía qué tipo de persona era realmente. Lo conocía solo como su padre, y estaba increíblemente enojada con su madre por el divorcio. Las cosas se complicaron y, al final, mi esposa obtuvo la custodia exclusiva de su hija porque su ex esposo decidió mudarse al extranjero y no quería tener nada que ver con la vida de la niña. Mi hijastra tenía alrededor de 8 años en ese momento y realmente no entendía lo que estaba sucediendo. Ella culpaba a su madre por separarla de su papá, a pesar de que mi esposa tenía la custodia exclusiva. Su ex esposo aún tenía derechos de visita, pero rara vez los cumplía y, la mayoría de las veces, no se presentaba. Todas estas cosas pequeñas resultaron en una relación bastante tensa entre mi esposa y mi hijastra, al punto en que tenían peleas regulares y ella amenazaba con escaparse de casa mientras estaba en la escuela secundaria. A lo largo del primer año de salir con mi esposa, fui descubriendo todo esto gradualmente. Así que pensé que obviamente debía ir con calma con la niña y entendí que ella no estaba lista para tener otra figura paterna en su vida. También fui el primer chico con el que salió seriamente después de su divorcio y el primero y único chico que mi hijastra vio con su mamá después del divorcio. Nos casamos alrededor de 2 años después de comenzar a salir, y digamos que la niña nunca estuvo realmente feliz con nuestra relación. Aunque hice todo lo posible para tener una buena relación con ella, siempre fue fría y a menudo bastante desagradable conmigo. Decía cosas como que nunca sería su verdadero padre y que una vez que su papá regresara, nunca volvería a hablarme a mí ni a su mamá. Fue bastante doloroso, pero intenté pasarlo por alto tanto como pude porque amaba a mi esposa y haría cualquier cosa por ella. En algún lugar de mi corazón, esperaba que la niña eventualmente cambiara de opinión. Pero cuando mi hijastra cumplió 19 años, su padre biológico regresó a los Estados Unidos y se contactó con ella. Mi hijastra decidió que ahora que su padre había regresado, ya no necesitaba a su mamá y dijo que nunca volvería a casa. En ese momento, ya se había mudado para ir a la universidad y casi nunca volvía a casa. Mi esposa y yo no tomamos esto muy en serio y sabíamos que el hombre eventualmente la decepcionaría de nuevo, tarde o temprano, y que ella volvería. Pero antes de que nos diéramos cuenta, casi no tuvimos contacto con ella durante casi un año. Mi esposa intentó comunicarse con la niña varias veces, pero ella no devolvía las llamadas ni los mensajes, e incluso fuimos a su universidad en un intento de contactarla, pero se negó a vernos, diciendo que estaba feliz con su papá. Mi esposa estaba destrozada, incluso intentó hablar con su ex para convencerlo de que hablara con ella y le hiciera ver la razón, pero él nos ignoró, diciendo que no era su problema, y que no era como si su hija viviera con él, por lo que no podía hacer nada. Un callejón sin salida, como era de esperar. Así estuvieron las cosas durante un año aproximadamente, y ya estábamos perdiendo la esperanza de reconciliarnos. Las cosas empeoraron cuando mi hijastra llamó a casa un día para decir que se había comprometido con su novio y que iba a abandonar la universidad para apoyarlo mientras él construía su negocio. Esto fue bastante impactante. A pesar de ser una total malcriada, durante todo el tiempo que la conocí, la niña siempre fue una excelente estudiante y había obtenido una beca completa para la universidad, y quería ser arquitecta. El hecho de que aparentemente se hubiera comprometido era aún más sorprendente que abandonar la universidad para mí personalmente. Mi esposa hizo todo lo posible para convencer a la niña de que reconsiderara. De alguna manera la convenció para que viniera a casa con el chico al menos una vez. Cuando vimos al chico, nos quedamos atónitos, por decirlo menos. Era arrogante y grosero, y su plan de negocios me pareció una completa tontería. No podía imaginar que veía a la chica en él. Después de la cena, mi esposa pidió hablar a solas con la niña, así que me llevé al chico al garaje para tomar unas cervezas. Le pregunté si él era quien le había pedido que abandonara la universidad, y simplemente se encogió de hombros y dijo que no, y que aunque lo hubiera hecho, no era asunto mío, y que ella era adulta y podía hacer lo que quisiera, y que ni siquiera yo estaba pagando por su educación. Una reacción bastante sarcástica para una pregunta razonable, en mi opinión, pero bueno.
Probablemente pasamos apenas media hora cuando mi hijastra irrumpió y dijo que se iban y que había sido un error incluso haber venido a casa. Se fueron antes de que tuviera la oportunidad de decir algo. Corrí hacia mi esposa y estaba muy molesta. Como cualquier padre racional, había intentado hablar con su hija sobre reflexionar y tomarse un tiempo antes de tomar medidas tan drásticas por un chico que apenas conocía desde hacía un año, pero ella la atacó y dijo un montón de cosas horribles. Este incidente nos llevó a decidir cortar el contacto hasta que se disculpara, lo que, por supuesto, era pedir mucho. A pesar de todo, mi esposa todavía tenía esperanzas de que se reconciliaran tarde o temprano. Yo la apoyé, aunque no tenía muchas esperanzas de que eso sucediera. Pero nadie podía prever lo que estaba por venir. Hace 6 meses, estaba en el trabajo cuando mi peor pesadilla se hizo realidad. Era un día frío y habíamos estado recibiendo mucha nieve. Mi esposa regresaba del trabajo y la nieve había hecho que las carreteras fueran muy peligrosas. Aún se siente como una terrible pesadilla mientras escribo esto. El coche derrapó en una curva especialmente helada y chocó contra otro vehículo. Murió en el acto. El dolor absoluto por el que pasé no puede ser descrito con palabras. Ella fue y siempre será el amor de mi vida y no puedo imaginar pasar mi vida sin ella. La extraño todos los días. Después del shock inicial, me di cuenta de que tendría que ser yo quien le diera la noticia a mi hijastra. No podía imaginar darle esa noticia por mensaje de texto, así que la llamé una y otra vez, pero como siempre, no contestaba. Le envié un mensaje diciendo que era una emergencia relacionada con su mamá, pero aún así no me respondía. Así que hice lo único que pude hacer, me comuniqué con el ex esposo de mi esposa. Le conté lo que había sucedido y le pedí que hiciera que la niña me llamara de inmediato. Y efectivamente, recibí una llamada en menos de media hora. Leí la noticia y hubo un silencio al otro lado. Estaba aterrado, pero después de unos momentos, ella dijo que estaba camino a casa. Estuvo presente en la cremación y el memorial, pero apenas me dirigió la palabra antes de irse. Me dijo que ya no significaba nada para ella, que su madre ya no estaba y me pidió que no volviera a contactarla. Fue ingenuo de mi parte pensar que este evento tan horrible finalmente la haría ser más amable, supongo. Mi esposa dejó parte de sus ahorros para la niña, pero me dejó la casa. No sabía que iba a recibir la casa hasta que nuestro abogado me lo dijo, y le pedí que también se lo dijera a mi hija, porque está claro que no se desea ninguna comunicación de mi parte. Me dijeron que ella reaccionó con enojo ante la noticia y dijo algunas cosas poco amables sobre su mamá. Honestamente, me desconcierta como una persona tan joven puede estar llena de tanta ira por algo, pero nuevamente, no es asunto mío. Han pasado alrededor de 8 meses desde que mi esposa falleció y todavía me estoy acostumbrando a no tenerla cerca. Decidí convertir nuestra casa en un Airbnb, es una hermosa propiedad decorada por ella, pero recién hace poco he vuelto a mi vida normal sin ella y no he tenido contacto con mi hijastra desde entonces. Sinceramente, esperaba no volver a verla ni a oír de ella nunca más, así que imagina mi sorpresa cuando abrí la puerta ayer y la vi parada allí. Era domingo y estaba teniendo un día de descanso a solas, no esperaba a nadie, y mucho menos a ella. Me tomó un momento superar mi sorpresa inicial y ella lucía bastante diferente. Tenía el pelo rojo brillante, ella es rubia natural como mi esposa, y lo había cortado bastante corto, un cambio considerable de su largo cabello rizado que había visto desde que la conocí. La invité a entrar y nos sentamos en la sala de estar mientras esperaba que dijera algo sobre por qué había aparecido. Después de un incómodo silencio, me di cuenta de que ella no parecía tener intención de decir nada. Inicié una conversación trivial para obtener una respuesta de una sola palabra de su parte. Me di por vencido y finalmente le pregunté por qué estaba allí y si buscaba alguna de sus cosas. Le dije que no las encontraría porque me había deshecho de todo después de que mi esposa falleciera. Quiero aclarar que cuando mi hijastra se mudó por primera vez, se llevó casi todo lo que valía la pena llevarse y nos dijo que tiráramos el resto. Mi esposa no pudo hacerlo, pero después de que se fue, toda esa basura solo me molestaba, así que doné lo que pude y tiré el resto. Ella dijo que no le importaba nada de eso y que estaba allí por otra razón. Le pedí que continuara y dijo que necesitaba un lugar para vivir porque se había divorciado de su esposo y su padre aparentemente se había mudado de su antiguo lugar y ya no recogía su teléfono, así que no sabía dónde estaba ni cómo comunicarse con él. Aparentemente, todo esto sucedía porque él estaba saliendo con una joven de 22 años. Esto fue mucho para asimilar. La última vez que la vi fue cuando mi esposa falleció y desde la breve conversación que tuvimos, parecía que todavía estaban juntos. No sabía que ella se había casado, y mucho menos que se había divorciado. Le pregunté cuándo había sucedido todo eso y ella dijo que se habían casado en Las Vegas antes de que su mamá falleciera, y que ella había solicitado el divorcio y se había mudado porque ya no estaba enamorada de él y estaba saliendo con otra persona. Me desconcertó. ¿Quién era esta persona? Antes de que pudiera decir algo, ella dijo que lo que estaba sucediendo en su vida era asunto suyo y que no necesitaba mi consejo. Dijo que deberíamos tener una relación civilizada y que le gustaría mudarse lo antes posible porque había estado quedándose en casa de un amigo y necesitaba irse pronto. Le dije que se volvía mi asunto cuando exigía vivir en mi casa con algún chico al azar.
Perdí un poco la calma por su actitud y le dije que simplemente podía vivir con su nuevo novio o con quien estuviera, ya que eso era lo que prefería hacer, a pesar de que su mamá no deseaba nada más que los tres formáramos una familia juntos. Esto pareció enfurecerla realmente y comenzó a decir cosas como que la estaba maltratando emocionalmente al decir esas cosas y que me estaba comportando igual que su papá, porque aparentemente él se negaba a hablar con ella e incluso ofrecerle su lugar. Ahí fue cuando todo encajó. Ella estaba aquí para intentar tener una relación civilizada conmigo. No porque hubiera cambiado de opinión o algo así, sino porque no tenía a dónde ir y su papá irresponsable la había abandonado una vez más. Eso tenía más sentido. Quiero decir, ¿qué podemos esperar de un tipo que engañó a su esposa embarazada y abandonó a su propia familia? Esperar algo diferente de él sería estupidez, y mi esposa y yo intentamos advertirles a los niños tantas veces que no confiaran en él, pero ella era demasiado arrogante para escucharnos. ¿Dejaré de divagar ahora? Cuando mi hijastra me habló sobre lo que pasaba con su papá, no pude evitar decirle que debería haberlo visto venir de un hombre que causó tanto dolor a su propia madre. Ella dijo que pensaba que su mamá inventaba todas esas cosas sobre su papá para que ella me odiara. Le dije lo que mi esposa y yo repetimos a lo largo de toda nuestra relación. Ella no tenía que verme como su papá ni siquiera agradarme, pero eso no tiene nada que ver con la verdad sobre quién es su papá y lo que hizo. Pero ahora sé que no tiene sentido decir todo esto, así que simplemente le dije que no tenemos que volver al pasado. Le dije que no me sentía realmente cómodo con ella y su esposo viviendo en la casa, pero que no me importaría dejarla quedarse durante algunos meses hasta que encontraran una solución más permanente, si aceptaban pagar el alquiler y quedarse en el sótano. Le di una semana para decidir lo que quería. Ella se enfureció completamente con eso. Dijo que esta era la casa de su madre y que yo no tenía autoridad para negarle vivir allí, y que yo debería pagarle el alquiler porque es su casa legítimamente, y que no debería estar viviendo allí ahora que su mamá no está aquí. Esperaba un berrinche así que me mantuve tranquilo y le dije que aunque sí era la casa de su mamá, cuando ella estaba con nosotros, ella me la dejó a mí solamente y que tengo todos los derechos para pedir alquiler si quisiera. Le dije que no era mi culpa que ella abandonara la universidad y que no era responsable de ella y no tenía ninguna obligación de darle un lugar para quedarse, ya que ella ha dejado claro a lo largo de los años que no soy su padre. Le dije que ella y su nuevo novio deberían conseguir un trabajo y usar el dinero que su mamá le dejó para pagar un depósito de un apartamento. Ella me gritó diciendo que ya gastaron ese dinero y sus trabajos no pagan lo suficiente. Mantuve la compostura y simplemente le dije que había dejado claras mis condiciones y que si no estaba de acuerdo, no era bienvenida en mi casa. Se fue enfurecida diciendo que soy una persona terrible, que estoy siendo vengativo sin razón. Dijo que tiene derecho sobre la casa y que creció en ella, y que me demandará por eso. Le dije que es libre de hacer lo que quiera y que le enviaré una copia del testamento para que las cosas sean más fáciles. Confío en el testamento y estoy seguro de que no perderé incluso si vamos a juicio, sin mencionar que no hay forma de que esos dos puedan siquiera pagar a un abogado. Es solo terquedad de su parte. Creo firmemente que tengo razón en este caso. Creo que la niña necesita aprender a asumir la responsabilidad de sus acciones. Aún no he perdonado y no creo que alguna vez lo haga por cómo trató a su madre, y aún no muestra remordimiento por eso. Sugerí un alquiler mínimo que es fácilmente asequible incluso con el salario mínimo para 2 personas, por lo que no creo que haya razón para llamarme avaricioso. No necesito dinero, y mucho menos de un grupo de jóvenes estúpidos. Me sentía bastante seguro con mi decisión, pero luego mi hermano y su esposa vinieron a visitarme ese mismo día y terminé hablando con ellos sobre esto. Él parecía pensar que estaba siendo muy duro y que debería dejar que mi hijastra se mudara y viviera aquí sin pagar alquiler. Él dice que no debería ser tan duro con ella debido a sus acciones hacia mí en el pasado. Su opinión es que ella es joven y prácticamente huérfana, y es mi responsabilidad ayudarla. Su esposa, por otro lado, piensa que tomé la decisión correcta y que ella se lo merece. Ahora estoy confundido y realmente agradecería algún consejo externo sobre si estoy equivocado en no querer dejar que mi hijastra se mude conmigo a pesar de cómo me ha tratado durante años. Actualización número 1. He recibido muchas respuestas sobre mis publicaciones y parece que la gente está muy dividida, pero permítanme aclarar algunas cosas que se mencionan repetidamente. No influí de ninguna manera a mi difunta esposa para que me cediera la casa. Tenía mi propio lugar antes de casarme y ambos decidimos que tenía sentido vender mi lugar para mudarme a esta casa porque era más grande y necesitaba algunas renovaciones que pagamos con el dinero que obtuvimos de mi antiguo lugar. Ambos teníamos nuestras cuentas bancarias separadas y una combinada. Todo el dinero de la cuenta personal de mi esposa se destinó a mi hijastra, cada centavo. No era una cantidad exorbitante, pero si me preguntan, $50,000 es más que suficiente para que la niña ponga sus cosas en orden. No sé en qué lo gastó y sinceramente no quiero saberlo. En cuanto a aquellos que dicen que debería mostrar más preocupación por las razones por las que ha estado actuando así, solo puedo decir que he tenido suficiente de hacer todo a su manera y caminar sobre cáscaras de huevo esperando que me permita ser parte de su vida. Ya hice suficiente de eso cuando mi esposa estaba viva y la niña dejó claro que no me quería en su vida. Además, mi casa no es muy grande, tenemos 3 habitaciones. Convertí la habitación antigua de los niños en una oficina hace años y no me sentía como alquilando la habitación de repuesto porque mi hermano a menudo está en la ciudad por trabajo y la usa cada vez que está aquí,
así que me gustaría mantener esa habitación disponible para él. No vivo en una especie de palacio con 1.000.000 de habitaciones, por lo que el sótano es la única opción. Está amueblado y espacioso. Nunca haría que alguien pague dinero por un lugar desagradable, y mucho menos mi hijastra. Podemos tener una relación complicada, pero me preocupo por ella y creo que ya necesita aprender cierta responsabilidad financiera si insiste en no continuar con su educación. Esa es la razón por la que estoy considerando cobrarle alquiler. Obviamente, no me importa obtener un par de cientos de dólares de mi propia hijastra, pero ella necesita entender que no puede hacer lo que quiera sin repercusiones. También tenía dudas sobre su supuesto novio. Desearía poder responder a ellas, pero nunca he conocido al chico y no sé nada sobre él, excepto que es un vendedor en alguna tienda. Tampoco quiero que esté en mi casa. No apruebo la infidelidad, y el hecho es que ella engañó a su ex esposo para estar con este chico, y eso no es algo que quiera fomentar. No tengo intención de construir ninguna relación con ninguno de los dos, y por eso no quiero preguntas. He hablado con el abogado de mi esposa para asegurarme de que no haya lagunas en el testamento que mi hijastra pueda usar para reclamar la casa. Es mía sin lugar a dudas. No hay nada que ella pueda usar para desafiarlo. Como he dicho, no creo que ni siquiera pueda pagar a un abogado en primer lugar, pero es bueno saber que ni siquiera será una posibilidad. Y al final del día, después de casi una década de que esta niña me trate como si fuera una persona terrible, no creo que le deba nada. He intentado innumerables veces ser la persona más comprensiva, darle un respiro, pero ella ha sido fría desde el principio. No tengo ninguna duda en mi mente de que ella está fingiendo todo esto para enmendar las cosas porque está en apuros financieros y solo quiere usarme como una fuente de dinero. Creo que tengo derecho a no dejarla entrar en mi vida. Actualización número 2, ha sido una semana loca. Después de escribir mi última actualización, contacté a mi hijastra para preguntarle si había tomado su decisión o no, y ella me dijo enojada que nunca pagaría alquiler por vivir en su propia casa y que no le importaba que yo fuera el propietario. Porque estaba segura de que yo había manipulado a su mamá para que me dejara la casa. No quise entrar en una discusión innecesaria, así que simplemente le dije que me alegraba de que hubiera tomado su decisión. Al día siguiente, tuve que salir en un viaje de negocios por 2 días. Cerré la casa como de costumbre y salí alrededor de las 8 de la mañana. Terminé el primer día de reuniones y decidí revisar la cámara de seguridad de mi casa. Sabía que las cosas estarían bien porque tenía alarmas en su lugar en caso de que alguien intentara entrar, pero estaba aburrido y no tenía nada más que hacer. Adivina lo que vi en las imágenes alrededor de las 12 del mediodía. Mi hijastra y su nuevo novio entraron a la casa con un par de maletas. Hicieron algunos viajes de ida y vuelta y trajeron más cosas. Me quedé perplejo. Admitiré que el código de acceso no era muy fuerte y no tengo idea de cuánto tiempo ha sido usado. Es mi aniversario de bodas, pero vivimos en un vecindario muy seguro y afortunadamente casi nunca tenemos delitos como robos. Al principio, no supe qué hacer. Estaba tan enojado por la audacia de esta chica que pensé en llamar a la policía, pero luego pensé que tal vez sería mejor llamarla primero y hablar con ella. Traté de hacerlo, pero descubrí que me bloqueó, y no tenía el número de su esposo. Llamé al teléfono fijo y nadie contestó, pero lo esperaba. Pensé en pedirle a un vecino que revisara, pero luego decidí no hacerlo porque no quería molestar a nadie. Intenté llamarla una última vez, pero obviamente no funcionó. Cuanto más pensaba en eso, más enojado me ponía, así que hice lo único que pensé que podía hacer, decidí llamar a la policía. Luego hablé con mi jefe para informarle que quizás llegaría tarde a las reuniones del día siguiente y explicarle un poco la situación. Afortunadamente, él es una persona razonable y me dijo que estaba todo bien. Hice el checkout de mi hotel y conduje. Tomó alrededor de 4 horas de manejo y ya era pasada la medianoche, pero al menos lo logré. Llamé a la policía un poco antes de llegar y les conté la verdad. Mi hijastra había entrado ilegalmente a mi casa con su novio. Esperé a que llegara la policía y, en resumen, lo sacaron. Hubo muchos gritos y acusaciones ridículas, y mis vecinos se reunieron alrededor de mi casa. La policía tuvo que calmarla y me preguntaron si quería presentar cargos. No tenía interés en hacerlo, solo quería recuperar mi casa. Le dije que no era necesario complicarlo más y que simplemente se fuera sin armar un escándalo mayor. Se fueron, pero ella amenazó con demandarme y dijo cosas sin sentido como que lamentaría tratarme de esta manera. Estoy seguro de que nada de eso realmente significa algo. Cambié inmediatamente el código de acceso después de que las cosas se calmara y tomé nota de hablar con mi abogado para ver si había algo más que pudiera hacer para mantenerla alejada de mí y de la casa. Luego, tomé una siesta antes de regresar para mis reuniones. Mi abogado sugirió una orden de restricción, pero no creo que sea necesario. Lo consideraré si ella vuelve a hacer algo, pero creo que por ahora estamos bien. Desearía que mi esposa estuviera aquí para no tener que lidiar con este problema en primer lugar, pero supongo que eso ya no importa. Actualización número 3. Sé que han pasado unos meses desde mi última actualización, pero si alguien sigue leyendo, tengo una pequeña actualización para ustedes. Mi hijastra se comunicó conmigo nuevamente. Me envió un mensaje de texto pidiendo si podíamos hablar, así que la llamé.
Ella dijo que lamentaba haber entrado a la casa sin mi permiso y que había decidido terminar con su novio. No entraré en detalles, pero gastó el dinero que su mamá le dejó para pagar las deudas de ese tipo, y él fue quien la obligaba a convencerme de dejarlos quedarse en la casa. Dijo que entendía que había cometido errores y me preguntó si le permitiría quedarse en el sótano si estaba de acuerdo en pagar alquiler. No soy un monstruo, le dije que simplemente debería haber sido honesta conmigo desde el principio. Le dije que podía mudarse cuando quisiera y que no tendría que pagar alquiler. Dejé en claro que esto era un acuerdo temporal y que tendría que empezar a buscar trabajo o pensar en volver a la universidad, y ella prometió que pronto se pondría de pie y no sería una molestia. Actualmente está viviendo con una amiga y se supone que se mudará pronto. Espero que las cosas estén bien entre los dos, porque sé que eso es lo que hubiera querido su mamá. Aún estoy escéptico, y le he dejado en claro que tiene que ser honesta conmigo, ser responsable con su dinero y pagar el alquiler cada mes. Actualización número 4. Han pasado 2 meses desde que mi hijastra se mudó y estoy feliz de decir que las cosas han ido bien. Todavía hay un poco de incomodidad entre los dos, pero al menos es cordial en lugar de tenso. Me da mucha paz pensar que esto es lo que mi esposa hubiera querido. La niña también ha sido excelente al pagar el alquiler a tiempo y está pensando en volver a la universidad para terminar su carrera. Me alegra verla hacer bien y mantenerse alejada de problemas. Si este video te ha encantado, prepárate para quedar totalmente fascinado con el siguiente video. Te prometo que será una historia que no querrás perderte. Déjanos un me gusta, comenta, comparte y suscríbete a nuestro canal para estar al tanto de las siguientes entregas.